y voy a compartirles mi pantalla. Y está, chicos. Entonces, como pueden ver aquí, esta es la clase que corresponde el día de hoy. Bueno, en realidad el día de ayer. A ver, y está. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre patología pulmonar, ¿ya? Vamos a pasar hoy día un poco rápido, puesto que es bastante temprano y me imagino que quieren disfrutar su domingo, así que, bueno. Y bueno, siempre vamos a comenzar no felicitando a los que la semana pasada en el post-test sacaron 20, ¿ya? Uno de estos días voy a llamar a alguno de estas personas que sacaron 20 para que nos den una retroalimentación del post-test anterior, obviamente, ¿no? Y para que todos podamos aprender también. ¿Ya? Entonces, bueno, felicitaciones a los que sacaron 20 la semana pasada en el post-test, ¿sí? Y ahora sí, vamos a iniciar con los temas que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver varias enfermedades, así que presten atención. Vamos a ver atelectasia, bueno, varias enfermedades pulmonares obstructivas, también las restrictivas, principalmente las neumoconiosis, em, edema pulmonar, trombosis, tromboembolismo y malformaciones congénitas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? La atelectasia es la expansión incompleta de los pulmones, o sea, tiene dos definiciones. La primera es que es la expansión incompleta de los pulmones. Esto sucede cuando, por ejemplo, hay un niño que ha nacido de forma prematura. Debido a que el niño nació de forma prematura, sus alvéolos están deficientes y no producen o producen mal el surfactante pulmonar, por lo cual hay colapso de los alvéolos. Y como nunca ha respirado y no puede respirar, entonces termina en un pulmón atelectásico, ¿no? El pulmón nunca se insufló, el pulmón de estos niños nunca se llegó a insuflar y fallecen a veces, ¿no? A eso se le llama atelectasia neonatal, ¿no? En donde no hay una expansión completa de los pulmones debido a esta falta de surfactante, ¿no? Y después tenemos al colapso de un pulmón previamente insuflado, que esto ya se da en las personas que ya han respirado por mucho tiempo y tienen sus pulmones llenos de aire y que también producen de forma correcta el surfactante pulmonar, como nosotros, ¿no? Todos nosotros tenemos ya un pulmón previamente insuflado y si en caso colapsa, es una atelectasia según esta definición, ¿no? Tenemos, y lo que vamos a ver son tres tipos de atelectasia. Primero, la atelectasia por resorción, después la atelectasia por compresión y después la atelectasia por contracción. La atelectasia por resorción se da principalmente cuando hay una obstrucción de la vía aérea, como podemos observar acá, ¿no? Puede ser un tampón mucoso, por ejemplo, que está obstruyendo acá el bronquio secundario, sí, bueno, los bronquios, y debido a que no hay pase de aire, pues el pulmón colapsa, ¿no? Al menos la zona obstruida es la que se colapsa. Y aquí está, ¿no? Entonces, la atelectasia por resorción es cuando hay una obstrucción completa de una vía respiratoria, como podemos observar acá, ¿no? Que se da en asma, en el caso de los adultos, como nosotros. Puede ser por la bronquitis crónica también, puede ser debido a bronquiectasias. En el caso de niños, por ejemplo, puede ser debido a que ingirió un cuerpo extraño y ese cuerpo extraño, en vez de irse por la vía digestiva, se va por la vía respiratoria y termina obstruyendo. Eso es en niños. En adolescentes jóvenes es el asma. Y ya en adultos mayores es la bronquitis crónica, ¿no? Después tenemos a la atelectasia por compresión, ¿ya? La atelectasia por compresión es principalmente una afectación de la cavidad pleural, en donde puede haber aire, es decir, puede haber un neumotórax, puede haber derrame pleural, ¿no? O puede ser por un tumor que se encuentre también en la cavidad pleural que esté comprimiendo el pulmón, ¿no? Estas son las causas principalmente de la atelectasia por compresión, ¿no? Líquido, que puede ser sangre, que puede ser líquido seroso, exudado, trasudado, aire, neumotórax, por ejemplo, ¿no? Un neumotórax de tensión suele causar una atelectasia. Y bueno, la presencia de tumores, ¿no? Y después tenemos la atelectasia por contracción. ¿Ya? La atelectasia por contracción, como pueden ver, realmente aquí
afección es a nivel de la pleura. Tenemos una pleura muy firme y muy fibrosa, calcificada, y esto hace que el pulmón se reduzca de tamaño y por ende haya una atelectasia, ¿no? Entonces puede ser por una patología intersticial pleural que va a impedir la expansión completa del pulmón. Algunas causas de la atelectasia por contracción son la fibrosis pleural y la fibrosis pulmonar. ¿Ya? Esto es lo que vemos en la atelectasia. Ahora vamos a ver las enfermedades pulmonares obstructivas. Este cuadrito va a ser muy importante para ustedes. Ustedes, de hecho, pueden repasar de este cuadrito porque básicamente tiene todas las enfermedades pulmonares obstructivas resumidas, ¿ya? Tenemos a la bronquitis crónica, las bronquiectasias, al asma, al enfisema. Estas no las vamos a ver, ¿ya? Estas son las 4 principales, ¿ya? Las principales enfermedades pulmonares obstructivas son estas de acá: bronquitis crónica, bronquiectasias, asma y enfisema. La bronquitis crónica se localiza principalmente en el bronquio. Y lo que vamos a encontrar a nivel anatomopatológico va a ser hiperplasia de las glándulas mucosas acompañado de hipersecreción, ¿no? Hay hipersecreción debido a que hay hiperplasia de las glándulas mucosas. ¿Cuál es su etiología principal? El humo de tabaco o los contaminantes atmosféricos, como puede ser, por ejemplo, la biomasa. En el caso de nuestro país, el Perú, si nosotros nos vamos a la parte de la sierra, vamos a ver que hay muchas mujeres que siguen cocinando con leña. Entonces, estas mujeres que desde jovencitas han cocinado con leña han estado expuestas al humo que produce esa leña. A ese humo se le llama biomasa. Entonces, estas mujeres, 30 años después, pueden llegar con bronquitis crónica, porque han estado expuestas mucho tiempo a la biomasa. Esto es en nuestro país, ¿no? El humo de tabaco en países más desarrollados, como puede ser Estados Unidos o algunos países de Europa, em, el humo de tabaco es la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Pero eso en nuestro país no lo es, porque, bueno, las diferencias, ¿no? A nuestro país es generalmente, pues, la inhalación de biomasa, ¿no? Como les estaba comentando. Después tenemos a los signos y síntomas, que básicamente es tos y producción de esputo, ¿no? Después tenemos a las bronquiectasias, en donde su localización anatómica es en el bronquio, ¿ya? Y las modificaciones anatomopatológicas que vamos a ver es dilatación, acuérdense de eso, ¿ya? Dilatación y la cicatrización de las vías respiratorias. Su etiología es principalmente debido a infecciones y signos y síntomas son tos, esputo purulento y fiebre, pues una clínica similar a lo que vendría a ser una infección, ¿no? Después tenemos al asma, que también su localización anatómica es en el bronquio. Y lo que vamos a encontrar a nivel microscópico es hiperplasia del músculo liso bronquial, ojo, hiperplasia del músculo liso bronquial, exceso de moco, porque también hay una hiperplasia de glándulas mucosas en el asma, e inflamación. Etiología, generalmente son causas inmunitarias, pero no siempre es el caso. Y después, pues, sus signos y síntomas, que son las características sibilancias a la auscultación, ¿no? La tos, la presencia de disnea en algunos episodios. Estos episodios se llaman exacerbaciones, ¿ya? Cuando el asma exacerba, suelen haber bastante disnea. ¿Por qué? Porque hay broncoespasmo, ¿no? Entonces, el broncoespasmo hace que no pase suficiente aire, entonces hay dificultad respiratoria. Incluso pueden llegar a haber politirajes e incluso puede llegar a disminuir la saturación, ¿no?, de oxígeno. Y después tenemos al enfisema, ¿no? El enfisema se localiza en el acino y alguna de las modificaciones anatomopatológicas que vamos a ver es principalmente el aumento del espacio aéreo y la destrucción de la pared, ¿no? Clásicamente en el enfisema lo que vamos a ver en el caso de la persona es un pulmón hiperinsuflado, un pulmón grandote, pero no porque sea un pulmón grande y porque nació con un pulmón grande, no, o sea, es un pulmón grande porque el aire se ha quedado atrapado dentro del pulmón. Después tenemos su etiología principal, que es el humo de tabaco, y signos y síntomas principales, pues la disnea, ¿no? Este es el cuadrito que les recomiendo que estudien. Ahora vamos a hablar principalmente de la bronquitis crónica, ¿no? Este es un bronquio normal y este es un bronquio que está afectado por la bronquitis crónica, ¿no? Vamos a ver inflamación, vamos a ver un número incrementado de las glándulas mucosas, ¿no? O como mencionaban en el cuadro, que es la hiperplasia de glándulas mucosas, exceso de moco debido a que las glándulas mucosas pues, producen moco y hipertrofia del músculo bronquial, ¿no? Como podemos observar aquí. ¿Qué es la bronquitis crónica? Bueno,
clínicamente, la bronquitis crónica se define como la presencia de tos persistente con expectoración durante un mínimo de 3 meses por 2 años consecutivos sin otra causa que pueda explicar este cuadro. Esa es la definición clínica de bronquitis crónica. Ahora, hay diferentes formas de explicar cómo se produce la bronquitis crónica. Ya tenemos a nuestra patogenia, ¿no? Que básicamente consta de estas tres pautas, ¿no? Primero, la hipersecreción de moco. Segundo, la inflamación. Y tercero, infección, ¿ya? Entonces, hipersecreción de moco, ¿por qué? Porque hay una hipertrofia de las glándulas submucosas a nivel de la tráquea y a nivel de los bronquios. Además, añadido a esta hipertrofia de las glándulas submucosas, se le aumenta el incremento de células caliciformes. Si ustedes recuerdan, también las células caliciformes son productoras de moco. Entonces, si hay un mayor número de células caliciformes y hay también una hipertrofia de las glándulas submucosas, perdón, va a haber, y todo esto va a conllevar pues a una hipersecreción de moco, ¿no? Después vamos a tener un estado de inflamación, ¿no? En donde las sustancias que la persona inhale, que puede ser, como ya les mencioné, el humo del tabaco, puede ser la biomasa, van a provocar daño en las células, ¿no? A nivel local, y esto va a ocasionar una respuesta inflamatoria, que puede ser aguda en caso nosotros inspiremos este aire contaminado de forma aguda, o sea, una vez, ya 2 veces, pero si estamos expuestos de una forma crónica a este aire que daña nuestras células, entonces, pues la afectación ya se va a volver crónica y vamos a tener un estado de inflamación también crónico. Y después tenemos a la infección, ¿ya? Y esto es importante que ustedes recuerden, la infección no inicia la bronquitis crónica, ¿ya? Pero la presencia de una infección a nivel de las vías respiratorias es importante para que la bronquitis crónica se mantenga. ¿Por qué? Porque la infección hace también que hay una hiperproducción de moco y que también pues las infecciones causan un estado de inflamación. Entonces, también perpetúa el estado de inflamación en el caso de la bronquitis crónica, ¿no? Entonces, estos tres componentes son los tres principales que nos ayudan a la patogenia de la bronquitis crónica, ¿no? Hipersecreción de moco, inflamación e infección. ¿Cómo es la morfología de nuestra bronquitis crónica? Lo que vamos a ver principalmente es el compromiso de la pared bronquial, como podemos ver acá, ¿no? Acá está la luz del bronquio y todo esto es la pared bronquial. ¿Qué más podemos ver? Incremento del componente intersticial. ¿A qué se refieren con esto? A que hay una cantidad excesiva de células inflamatorias, ¿no? Porque uno de los componentes de la patogenia es inflamación, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí muchas células inflamatorias, como podemos ver aquí, ¿no? Todos los puntitos moraditos que podemos ver, todos esos son componente intersticial que viene a ser pues la presencia de células inflamatorias. ¿Qué más podemos ver? Congestión y dilatación de los vasos. ¿En dónde lo observamos? Por aquí, ¿no? Estos son vasos, todos estos son vasos. Y bueno, vemos que hay bastante congestión debido a que también hay bastante presencia de células, ¿no? Y un aspecto hiperémico, que viene a ser básicamente, o bueno, se viene a relacionar con lo que es la congestión y dilatación de los vasos, ¿no? El aspecto hiperémico se caracteriza pues por la presencia de mucha celularidad, como podemos observar aquí. Acá también hay otra imagen en donde podemos ver lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Los componentes de la bronquitis crónica, los tres principales, ¿no? Hiperplasia de células mucosas, hipertrofia del músculo liso y la pérdida de cilios, como podemos ver aquí, ¿no? Se supone que nuestro tracto respiratorio también tiene la presencia de cilios. No sé si se acuerdan de la barrera mucociliar. Bueno, la barrera mucociliar es porque también pues hay presencia de cilios y hay presencia de moco que nos ayudan a sacar los patógenos de nuestra vía respiratoria, ¿no? Eso es como un barrido, hace como un barrido de los patógenos para que nosotros lo podamos expulsar, ¿no? Esa es la barrera mucociliar. Entonces, nuestro sistema respiratorio, en cierta parte, tenemos cilios, ¿no? Entonces, en el caso de la bronquitis crónica, no hay cilios o hay pérdida de cilios de la gran mayoría, que son como pelitos que se encuentran acá, ¿no? Cilios, pelitos.
en esta zona de acá, que como podemos ver aquí no hay, que generalmente van a ayudar, ¿no? Al barrido que les estaba comentando de la barrera mucociliar, ¿no? Entonces es por eso también que hay acumulación de moco, porque el moco, que es movido por los cilios, se queda ahí, ¿no? No hay cilios que puedan mover el moco, entonces el moco se queda ahí. Y por eso también hay bastante componente mucoso, no solamente por la hiperplasia de las células, de las glándulas submucosas o el incremento también de las células caliciformes, sino también por la pérdida de cilios, ¿ok? Muy bien, hasta ahí es la bronquitis crónica, ¿ya? Generalmente, pues no se va a ver mayor hallazgo, ¿no? O sea, los hallazgos de la bronquitis crónica son principalmente a nivel microscópico. Después tenemos a las bronquiectasias, ¿ya? ¿Cuál es la definición de bronquiectasia? Es la dilatación irreversible de los bronquios y los bronquiolos después de una infección, ¿no? Es que es lo que estábamos viendo en el cuadrito. ¿Cuáles son los condicionantes para las bronquiectasias? Primero, tenemos a las enfermedades congénitas. En segundo lugar, tenemos a las infecciones. En tercer lugar, tenemos a la obstrucción crónica que puede haber debido a las bronquiectasias. Y en cuarto lugar, pues a las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Estos cuatro, la presencia de estas cuatro patologías, por así decirlo, eh, van a condicionar a que eventualmente pues, el paciente desarrolle bronquiectasias, ¿sí? Infecciones a nivel pulmonar, ojo. Infecciones como, por ejemplo, Coxsackie, ¿ya? Coxsackie A o Coxsackie B. Enfermedades autoinmunes, que son las que conocemos de toda la vida, o sea, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, obstrucción crónica, que puede ser debido a moco, ¿no? Que puede acompañarse, por ejemplo, ¿no? De la presencia de bronquitis crónica o de algunas enfermedades congénitas, ¿no? ¿Cuál es la morfología de las bronquiectasias? Esto sí es importante. Primero, las bronquiectasias se ven de esta forma, ¿ya? Lo que podemos observar acá es la dilatación de los bronquios, ¿no? Como podemos observar acá. Los espacios bronquiales llegan a estar dilatados incluso hasta en la periferia del pulmón. Esto no es un corte de pulmón, esto es un pulmón, ¿sí? Que se supone que los bordes de los pulmones son lisos, ¿no? Pero aquí se ve claramente la presencia de estas bronquiectasias, ¿no? Que van desde adentro hasta llegar a la superficie externa del pulmón y se ven de esta forma. Así también se ve, este tampoco es un corte de pulmón por si acaso, este es un pulmón, un lóbulo pulmonar más bien dicho, en donde también podemos observar, ¿no? Las dilataciones que pueden llegar hasta el extremo pleural, ¿no? Entonces, generalmente las bronquiectasias nosotros las vamos a encontrar en las bases, en las dos, ¿ya? Y es más severo en las zonas más distales, como podemos observar acá, ¿no? Generalmente lo que vamos a encontrar van a ser las vías aéreas que están de 3 a 4 veces más dilatadas de lo normal y suelen tener una forma cilíndrica, fusiforme o sacular. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Ya? Dilatación del bronquio, ¿sí? Este es un bronquio hiperdilatado, como podemos observar acá, ¿no? Hay zonas necróticas también del epitelio con la presencia de fibrosis e infiltrado inflamatorio severo, ¿no? Debido a esta dilatación, ¿no? Y la presencia también de em, zonas de infiltrado inflamatorio, es que también pues va a haber destrucción del parénquima, eh, lo cual también va a acentuar, ¿no? Las vías aéreas dilatadas, ¿no? La dilatación. Entonces, hay poco parénquima, ¿no? Y el resto del parénquima se fibrosa también. Hay cicatrices, ¿no? Entonces, bueno, con todo este proceso también estamos hablando de cicatrices no funcionales, ¿no? O sea, son cicatrices que, bueno, no se van a distender y tampoco se van a hacer más chiquitas. O sea, se van a quedar así, tampoco van a ayudar al intercambio gaseoso, ¿ok? Muy bien, hasta ahí son las bronquiectasias, ¿ya? O sea, entonces quédense con las bronquiectasias en que están muy relacionadas a lo que vienen a ser las infecciones también, ¿no? Y es una dilatación irreversible, ¿ok? Acuérdense de eso, dilatación irreversible, o sea, una vez lo tienes, no hay vuelta atrás, o sea, no hay forma de revertir una bronquiectasia. O sea, tu pulmón ya llegó así, se va a quedar así toda la vida, ¿ya? Muy bien, hasta ahí las bronquiectasias. Ahora vamos a comenzar con el asma, ¿ya? El asma ustedes ya lo conocen, me imagino, de mucho tiempo porque es una enfermedad bastante común y es
me imagino pues que medicina 1, medicina 2 también habrán tratado de asma. Y bueno, esta es la definición clínica también, ¿no? Un trastorno crónico de las vías respiratorias de conducción y que es causado generalmente debido a una reacción inmunitaria. Pero ahora lo que vamos a ver es que no siempre va a ser debido a una reacción inmunitaria, ¿no? Sin embargo, es lo más común. ¿Cuáles son las características de nuestro asma? ¿Ya? Primero, hay broncoconstricción crónica, ¿ya? Pero es episódica, que es lo que les estaba diciendo, ¿no? Hay periodos de asma a los que se les va a llamar exacerbación. Y a los episodios de exacerbación se le va a acompañar la presencia de broncoconstricción, ¿no? Entonces, en un paciente asmático normal, o sea, sin la exacerbación, nosotros vamos a poner nuestro estetoscopio, ¿no?, en los pulmones y no vamos a escuchar sibilancias. Sin embargo, cuando un paciente asmático tiene exacerbación, lo más probable es que sí le encontremos sibilancias, ¿no? Entonces, estas sibilancias son debido a que hay una obstrucción parcial de las vías respiratorias, que puede ser por broncoconstricción o que puede ser también por la presencia de moco, ¿ya? Entonces, características del asma: broncoconstricción episódica importante debido al aumento de la sensibilidad de las vías respiratorias ante un patógeno, que puede ser un estímulo, no necesariamente un patógeno, ¿no? Pueden ser estímulos, que puede ser pues, polen, polvo, pelusas, ¿no? Que pueden generar esta reacción alérgica, ya porque es como una reacción alérgica, que hace que se produzca la broncoconstricción. Tenemos entonces clasificación del asma, ¿ya? Primero, y como les comenté, son los que están causados por una reacción inmunitaria que viene a ser el asma atópico. Siempre que ustedes les digan atopía, recuerden alergia, ¿ya? Atopía es igual a alergia. El asma atópico es el asma alérgico. Después tenemos el asma no atópico, que es el asma no alérgico, que está ocasionado por otras razones que no son la reacción inmunitaria. Tenemos al asma medicamentoso, que está relacionado a la ingesta de algunos medicamentos que ahora vamos a ver, y el asma ocupacional, que es aquel asma que se produce en el ambiente de trabajo, ¿ya? Tenemos al asma atópico, por acá está, ¿no? Que se da debido a la sensibilización de un alergeno y su posterior activación inmunitaria, ¿no? Como les digo, atópico es igual a alérgico. Entonces, el asma atópico, como también les estaba comentando, es el tipo más frecuente de asma, pero no es el único, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar en el asma atópico es una reacción de hipersensibilidad que es mediada por la inmunoglobulina E, que acuérdense también que la inmunoglobulina E es la inmunoglobulina de la hipersensibilidad o de la alergia, ¿ok? O sea, en cualquier paciente alérgico vamos a encontrar una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. Después tenemos al asma no atópico, ¿ya? El asma no atópico, como dice su nombre, no hay sensibilización a un alergeno. ¿Por qué? Porque pues no es un asma que se genere por alergia, ¿no? Lo que sí se puede observar es que se desencadena por algunos agentes que producen inflamación a nivel de las vías respiratorias, que pueden ser infecciones virales, como Coxsackie, siempre va a ser Coxsackie ya. El humo del tabaco, la biomasa. Esto también puede generar asma, pero es un asma no atópico. Después tenemos el asma medicamentoso, que es básicamente la sensibilidad al ácido acetilsalicílico, ¿no? Eh, Generalmente también vamos a poder observar este asma medicamentoso más en pacientes que tienen rinitis crónica o pólipos nasales, ¿ya? Y estos tipos de pacientes pueden tener sensibilidad al ácido acetilsalicílico y reaccionar como asma, incluso cuando ingieren dosis muy pequeñitas de ácido acetilsalicílico o también a algunos otros AINES, ¿ya? Entonces, el asma medicamentoso está relacionado a los AINES, especialmente al ácido acetilsalicílico. Y después tenemos al asma ocupacional, ¿no? Que se da debido pues a la inhalación de humo, de polvos orgánicos o químicos, gases y otros productos químicos que se encuentren en el área de trabajo de la persona, ¿ya? Cuando hablamos de la palabra ocupacional es porque ha sucedido en el ambiente laboral, en el ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, se refieren a accidentes ocupacionales, es porque ha sido un accidente que se ha producido en el ambiente laboral, ¿ya? Entonces,
Asma ocupacional es un asma que se ha adquirido en el ambiente laboral, ¿ok? Que puede ser por inhalación de humo, polvos orgánicos, químicos. Puede ser, por ejemplo, personas que siempre están experimentando en un laboratorio y no tienen las debidas precauciones del caso de usar una mascarilla, ¿no? Entonces, están inhalando constantemente químicos que hacen que haya inflamación a nivel de las vías respiratorias. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la patogenia del asma? Creo que puedo hacer la pantalla más grande, pero no sé si se puede entender bien. Muy bien. Esta es la patogenia, ¿no? Esta es la imagen que van a encontrar en su librito, ¿ya? Tenemos a las vías respiratorias normales, ¿ya? Esta es una vía respiratoria normal, a diferencia de una vía respiratoria en el asma. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales que encontramos acá? Primero, la presencia del moco, ¿no? Podemos observar que en las vías respiratorias normal hay moco, pero solo lo suficiente, ¿no? Y la presencia de células caliciformes, que acá hay dos nada más, ¿no? O sea, eso es lo normal. Si nos vamos a las vías respiratorias en el asma, vemos que hay un exceso de moco, ¿no? Como podemos observar acá, hay un exceso de moco y también hay aumento de las células caliciformes, ¿no? Si acá arriba habían solo dos, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay un montón, ¿no? Y también en la presencia de células eh, mediadoras, pues, de la reacción alérgica, como los eosinófilos, que se encuentran en el moco, aquí no se encuentran, ¿no? Ahora, a este nivel, a nivel de las glándulas, como podemos observar, hay bastante presencia de glándulas submucosas, como podemos observar acá, a diferencia de aquí, ¿no? Que hay, pues, pocas glándulas submucosas, ¿no? El músculo liso en el asma se encuentra hipertrofiado, ¿ya? Hay hipertrofia del músculo liso, cosa que en las vías respiratorias normales no hay, ¿ya? La membrana basal a nivel normal, ¿no? Es delgadita, mientras que en el asma es bastante gruesa. Y lo que vamos a observar también aquí a nivel, bueno, a este nivel, ¿no? Es la presencia de varias células, que se le conoce pues como hiperemia, ¿no? La presencia de varias células inflamatorias también, que generalmente en la lámina propia no hay, ¿no? Entonces, esas son las principales diferencias en las vías respiratorias normales y en las vías respiratorias en el asma, ¿sí? Entonces, como podemos ver, aquí es normal. Y en las vías respiratorias del asma se caracterizan por todo esto. Lo primero, acumulación del moco en la luz bronquial, el aumento del número de células caliciformes, la hipertrofia de las glándulas submucosas, la inflamación crónica, como podemos observar acá, la membrana basal engrosada, también como podemos observar aquí, y la hipertrofia e hiperplasia de las células musculares lisas, como podemos observar aquí. Todos estos son las características de una vía respiratoria que tiene asma. Muy bien, ahora vamos a ver cómo del epitelio normal se desencadena el asma. Como pueden ver aquí, ¿no? Los alergenos, como el polen, acá lo tenemos, ¿no? Provocan una respuesta que es mediada por los linfocitos TH2, que son los linfocitos más importantes en el asma, son las células más importantes en el asma, ¿ya? Entonces, el alergeno entra, es captado, ¿no? Acá, a este nivel. Entonces, esta célula es una célula dendrítica, ¿no? Eh, que agarra al alergeno y lo procesa, y al presentarlo, ¿no? Agarra un pedacito de este alergeno, al momento de procesarse dentro de esta célula, la célula agarra un pedacito de este alergeno para presentárselo a la célula TH2, ¿no? ¿Por qué? Porque esta célula va a tener un receptor para poder recepcionar ese pedacito de antígeno o alergeno que le presenta esta célula dendrítica, ¿no? Entonces, se le presenta el antígeno a la célula TH2, y entonces la célula TH2 lo que va a hacer es producir interleuquina 4 e interleuquina 5. Interleuquina 4 para llamar a un linfocito B y que este linfocito B produzca inmunoglobulina E, y interleuquina 5 para que llame a un eosinófilo, eh, y bueno, que este eosinófilo a su vez llame a más eosinófilos para que haya un reclutamiento de eosinófilos, ¿no? Entonces, regresando aquí a la interleuquina 4 hace que se activen los linfocitos B, ¿no? Llaman a los linfocitos B, producen inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E
termina en el mastocito, ¿no? Y el mastocito, al recepcionar o al recibir esta inmunoglobulina E, también va a producir interleuquina 5. Y así también va a llamar a más eosinófilos. Entonces, de esta forma, se reclutan todos los eosinófilos y ocurre una activación de los eosinófilos y una liberación de gránulos y mediadores, pues, de inflamación y, bueno, básicamente de inflamación, ¿no? Debido a la alergia. Entonces, así es como se desencadena un episodio de asma agudo, ¿ya? Entonces, los linfocitos TH2 van a favorecer la producción de inmunoglobulina E, ya sabemos cómo, y el reclutamiento de eosinófilos, ya sabemos cómo, ¿no? Después tenemos a la fase inmediata del asma, ¿no? En donde va a haber una exposición al antígeno después de la... Claro, a ver, este es el primer episodio, ¿ya? Esta es la primera vez que la persona se ha expuesto a este antígeno. Esta imagen de acá es cuando nosotros nos volvemos a reexponer a este antígeno, ¿no? Esta es la fase de sensibilización, nuestro primer contacto con este antígeno. Acá ya hay una reexposición. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una reexposición al antígeno? Los mastocitos van a liberar diversos mediadores que van a inducir, 1, broncoespasmo, 2, permeabilidad vascular, 3, producción de moco y 4, reclutamiento de leucocitos. ¿Ya? Esto es lo más importante de la fase inmediata, o sea, lo que sucede en minutos después de una reexposición al antígeno. Y después tenemos a la fase tardía, ¿ya? En donde los leucocitos nos van a liberar más mediadores que van a provocar daños en el epitelio ya a nivel crónico y bueno, esto va a producir los cambios, ¿no? O sea, la reexposición al antígeno diversas veces, muchas veces, muchas veces, va a hacer que pues las vías respiratorias en el asma se vean de esta forma, ¿ya? Ahora vamos a ver la morfología del asma. Este es un pulmón asmático, en donde, y este es un tampón de moco, ¿ya? Como les mencionaba, en el asma suele haber bastante producción de moco. En este caso, pues se llegó a sacar un tampón de moco que, como pueden ver, es gigantesco, ¿no? Entonces, lo que podemos observar en el asma es que debido a la obstrucción con el moco, podemos encontrar un pulmón insuflado, ¿no? Y acá está el tampón de moco, ¿no? Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, la pared que está infiltrada por muchas células inflamatorias, ¿no? Muchas células inflamatorias. ¿Qué más vamos a observar? Una congestión vascular, ¿no? Estos son los vasos donde vamos a ver la presencia de muchos hematíes. Lo que vamos a ver también acá es la presencia de neovascularización. ¿A qué se refiere con neovascularización? A que debido a que necesitan llegar más células por la inflamación, pues se van a crear nuevos vasos, ¿no? Por eso neovascularización, ¿no? Van a haber nuevos vasos que también van a estar congestionados, ¿no? También observamos aquí la luz bronquial, ¿ya? Está tapada. Esta sustancia eosinófila que podemos observar aquí es moco, ya está tapada con moco. El músculo liso, hipertrofiado, ¿no? Los eosinófilos, ¿no? Que podemos observar aquí, que son de color un poquitín más rojizo. Y también, ¿no? Cuando es muy considerable, se pueden también ver alteraciones a nivel del cartílago bronquial, como podemos observar aquí. Esos son los hallazgos principales del asma, ¿ya? Hay 3 cuerpos que vamos a observar en el asma, ¿ya? 3 cuerpos que probablemente les pregunten, que se observan en el asma. Ya, los cuerpos de Creola, que son estos de acá, que son marronáceos, como pueden ver. Los cristales de Charcot-Leyden, que son estos de aquí, ¿no? Que tienen forma de cristalitos. Y los espirales de Kurtzman, ¿ya? Estos 3 cuerpos son característicos del asma. Siguiendo con las enfermedades pulmonares obstructivas, vamos a hablar del enfisema, ya que es lo último que vamos a hablar de enfermedades pulmonares obstructivas, el enfisema.
¿Qué es el enfisema? Es el aumento del tamaño, también irreversible, como la bronquiectasia, ¿no? Aumento del tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, ¿ya? Y esto se acompaña de la destrucción de las paredes. Y no hay fibrosis, que se evidencia, obviamente, ¿no? Vamos a ver los tipos de enfisema, que en esta imagen se ve mucho mejor. Acá solo vemos dos, en realidad hay tres, que también los vamos a mencionar, ¿no? Son dos, el enfisema centroacinar, que ocurre a nivel del bronquiolo respiratorio, y el enfisema panacinar, que es en el bronquiolo distal, a esta parte, ¿no? En esta parte. Podemos observar entonces que aquí hay un aumento del tamaño, ¿no? De los espacios aéreos distales, especialmente acá y acá, ¿no? Acá es ya extremadamente distal, en donde hay destrucción de las paredes y es por eso que se ve de esta forma. Entonces vamos a tener tres tipos de enfisema. El enfisema centroacinar, que es el que vimos, el enfisema panacinar y el enfisema acinar distal. ¿Cuáles son las características del enfisema centroacinar? Primero es que es el más común, y eso es lo que se tiene que grabar, ¿ya? El enfisema centroacinar es el más común en el 95% de todos los casos. Se relaciona fuertemente al consumo de tabaco, ¿ya? Y su ubicación más frecuente son los lóbulos superiores y las áreas apicales, o sea, las partes superiores de los pulmones, ¿ya? O sea, los lóbulos superiores y las áreas apicales. Después tenemos al enfisema panacinar, ¿ya? Que es básicamente, bueno, como su nombre lo dice, pan, acinar, afecta a todo el acino, ¿ya? Que se da principalmente en los extremos de los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, o sea, en el acino, pero en la parte más distal, ¿ya? Su ubicación más frecuente, a diferencia del centro acinar, es que afecta en las bases, ¿no? Afecta a las bases. En el centro acinar es los lóbulos superiores, mientras que en el enfisema panacinar es en las bases, y el enfisema panacinar se va a relacionar definitivamente a la deficiencia de una enzima muy importante, que es la enzima alfa-1 antitripsina, ¿ya? Ese es el enfisema panacinar. Y después tenemos al enfisema acinar distal, ¿ya? En donde va a haber un compromiso de los segmentos terminales del acino, solamente a los terminales, por eso es acinar distal, ¿no? Se relaciona mucho a lo que es fibrosis y atelectasia, ¿ya? Y hay un alto riesgo de ruptura y neumotórax. Ahora, este enfisema acinar distal puede cursar, como les mencionaba, ¿no? Con la presencia de neumotórax. ¿Por qué? Porque este enfisema acinar distal es bastante propenso a romperse. Entonces, al romperse este enfisema acinar distal, ¿no? Los segmentos terminales del acino, el aire va a ser liberado hacia la cavidad pleural y es por eso que puede causar un neumotórax. En especial, solo el enfisema acinar distal tiene un alto riesgo de ruptura, ¿sí? Y es por eso que, debido a su alto riesgo de ruptura, puede causar un neumotórax. Y posteriormente una atelectasia, porque como estábamos viendo en la atelectasia, la presencia de aire en la cavidad pleural o un neumotórax nos puede dar una atelectasia por compresión, ¿verdad? Entonces, aquí el enfisema sinardistal también está relacionada a la presencia de atelectasia por compresión, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la patogenia, que es básicamente este cuadrito chiquito que vemos acá. Es fácil de aprenderse, ¿ya? Primero tenemos el tabaquismo o algunos contaminantes atmosféricos, como ya hablé, la biomasa, más la presencia de predisposición genética, ¿no? Acá hablamos del más común, ¿no? Que viene a ser para el enfisema centroacinar, pero aquí también nos mencionan la deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina, que viene a ser del enfisema panacinar, ¿no? Pero el mayor componente y el que más nos importa es la presencia de tabaquismo y contaminantes atmosféricos. Esto va a causar el estrés oxidativo, ¿no? Y aumento de la apoptosis de las células de esa parte del sistema respiratorio. Va a haber también la presencia de células inflamatorias con su consecuente liberación de mediadores inflamatorios y un desequilibrio de proteasas, antiproteasas, que no solamente va a estar inducido por el tabaquismo, sino también por la deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina. Y todos estos factores van a contribuir a la destrucción de la pared alveolar, ¿no? Y cuando hay destrucción de la pared alveolar, obviamente irreversible, ya hablamos de nuestro querido enfisema. ¿Cómo se ve un enfisema? Ahora vamos a ver. Así. Es muy parecido a la telectasia, lo sé, pero ahora vamos a ver un poquito más del enfisema, ¿ya? Primero vamos a ver pulmones voluminosos o
pulmones hiperinsuflados y la presencia de alvéolos grandotes, ¿ya? Acá podemos observar, por ejemplo, estos son los alvéolos normales, ¿no? Este es el tamaño normal de los alvéolos. Sin embargo, en el enfisema los alvéolos se hiperdilatan, ¿no? Hay mucha dilatación de los alvéolos. Aquí también vemos lo mismo, ¿no? Estos son los tamaños normales de los alvéolos, mientras que ya esto es exageradamente grande, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un enfisema. Entonces, aquí podemos ver la cavidad mucho más grande, ¿no? Dilatada. Hay destrucción del parénquima pulmonar. Y estos son los alvéolos no comprometidos, como les estaba comentando, ¿no? Entonces, estos son los alvéolos melos comprometidos, ¿no? Que son alvéolos, pues, de un tamaño regular. Mientras que estas son las lesiones que representan el enfisema, ¿no? Son alvéolos gigantescos. También vamos a hablar de otras formas de enfisema. Ya tenemos a la hiperinsuflación compensadora, que es principalmente la dilatación de los alvéolos debido a que ha habido una pérdida pulmonar en otro lugar. En donde vemos, por ejemplo, una hiperinsuflación compensadora en las personas que han tenido una lobectomía o que les han sacado un pulmón, ya sea que les han sacado un lóbulo del pulmón o que les han sacado un pulmón entero. ¿En qué pacientes vemos esto? Por ejemplo, en pacientes que han tenido cáncer, por ejemplo, ¿no? Cáncer pulmonar y se les ha tenido que seccionar una parte del pulmón. Entonces, debido a que hay una disminución del espacio pulmonar en un lado. Por ejemplo, me quitan a mí el lóbulo superior del pulmón derecho, por ejemplo. Entonces, me quitan el lóbulo superior del pulmón derecho y en compensación, mi pulmón izquierdo se hiperinsufla. En compensación. Entonces, hay hiperexpansión, ¿no? Del parénquima pulmonar residual después de una extirpación, ¿no? Eso es lo que les estaba comentando. Después tenemos a la hiperinsuflación obstructiva, que es aire atrapado en el interior del pulmón y hay una obstrucción subtotal de las vías respiratorias, como puede ser, por ejemplo, en la presencia de tumores o en la presencia de un cuerpo extraño. Entonces, ahí también hay una hiperinsuflación, ¿no? Del pulmón antes de que se colapse, porque eventualmente se colapsa, sobre todo si es que la obstrucción es total. Después tenemos el enfisema buloso, ¿no? Que son bulas a nivel subpleural. Estas bulas pueden romperse y pueden ocasionar neumotórax, ¿ya? Entonces, son bulas subpleurales que se producen cerca de los vértices pulmonares y que su ruptura puede dar lugar a un neumotórax, ¿ya? Y al enfisema intersticial, en donde vamos a ver la entrada de aire en el estroma del tejido pulmonar, el mediastino o el tejido celular subcutáneo, y se da debido a que hay presencia de desgarros alveolares, ¿no? Estos desgarros alveolares van a ser la puerta de entrada de aire al espacio intersticial, ¿no? Por eso hay enfisema intersticial. Ahora vamos a hablar de las enfermedades pulmonares restrictivas. Hasta aquí hemos terminado con las obstructivas. ¿Ya? Las restrictivas se van a presentar principalmente en dos situaciones. Ahora las vamos a ver. Listo. Entonces, se van a presentar en dos situaciones generales. Primero, en las enfermedades intersticiales infiltrantes crónicas, que son, por ejemplo, las neumoconiosis y la fibrosis intersticial de etiología desconocida, y también trastornos de la pared torácica, como por ejemplo en enfermedades neuromusculares como distrofias, la presencia de obesidad, pero una obesidad importante, pues enfermedades pleurales y la cifoescoliosis, todo lo que restrinja la expansión pulmonar, ¿ya? ¿Qué puede ser la obesidad? Porque hay mucha grasa, ¿no? A la grasa que se acumula en esta zona se le llama panículo adiposo. En las personas que son obesas, pero obesas mórbidas, por ejemplo, el panículo adiposo es pero tan abundante que impide la expansión del pulmón al momento de respirar. Igual que la cifoescoliosis, ¿no? O sea, la cifoescoliosis, si están todo el tiempo en esta posición, ¿no? En esta posición, también va a hacer que haya una dificultad al momento de la expansión pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, estas dos son las dos situaciones generales en donde se van a presentar las enfermedades pulmonares restrictivas, ¿ya? Nosotros lo que nos compete en este momento va a ser principalmente
las fibrosis intersticiales, obviamente, y las neumoconiosis, ¿no? Porque, bueno, esas sí podemos examinar, pues, la imagen anatomopatológica, ¿no? Pues no podemos observar la imagen anatomopatológica ni de la obesidad ni de la cifoescoliosis. Entonces, como estamos en patología, tenemos que analizar muestras en el microscopio, anatomopatológicamente. Entonces, vamos a ver principalmente las neumoconiosis y las fibrosis intersticiales de etiología desconocida. Entonces, regresando al cuadro clínico de las enfermedades pulmonares restrictivas, se caracterizan principalmente por tener disnea, por tener taquipnia, eh, crepitantes en toda la inspiración. Puede haber posible cianosis también, pero no hay sibilancias. Ya las sibilancias son principalmente de las obstructivas, porque hay obstrucción a nivel de las vías respiratorias. Solamente cuando hay obstrucción parcial, obviamente, vamos a encontrar sibilancias. Si no hay obstrucción, no hay sibilancias. Entonces, estas enfermedades pulmonares son restrictivas, no obstructivas. Vamos a comenzar entonces con la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Es un síndrome clínico patológico que se define principalmente por la fibrosis intersticial, que es progresiva y posteriormente degenera en insuficiencia respiratoria. Este es básicamente cómo se forma la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, tenemos algunos factores ambientales, como puede ser el tabaquismo, la exposición laboral a diversos polvos u otros irritantes como toxinas y la presencia, por ejemplo, de infecciones víricas. Entonces, el epitelio de riesgo se define según la edad, por ejemplo, y según algunos factores genéticos, que son estos de acá. Entonces, cuando tenemos un epitelio en riesgo expuesto a factores ambientales, va a haber una lesión epitelial o una activación epitelial persistente que va a dar lugar a una respuesta inmunitaria innata y adaptativa. Entonces, todos estos nos van a dar factores profibrogénicos que nos van a ayudar, pues, o que van a producir fibrosis, ¿no? A nivel intersticial o a nivel celular. Bueno, a nivel intersticial en general, ¿no? Entonces, hay una señalización intracelular anómala que va a terminar en una proliferación y una producción de colágeno. Y esta proliferación y producción de colágeno nos va a dar finalmente la presencia de fibrosis. ¿Ya? Eso es básicamente cómo se produce la fibrosis pulmonar. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver en la fibrosis pulmonar idiopática en la lámina. ¿Ya? En general, hay pocos fibroblastos, pero lo que sí vamos a encontrar es una destrucción de la arquitectura alveolar. Aquí, como pueden ver, pues no se aprecia de una buena forma la presencia de los alvéolos, y es porque hay bastantes focos fibroblásticos que hacen que se produzca, pues, hace que se produzca colágeno y que eventualmente, pues, hay una fibrosis, ¿no? Y debido a esta fibrosis es que hay destrucción de la arquitectura alveolar y ya no se encuentran de forma más fácil los alvéolos, ¿no? O sea, es difícil encontrar los alvéolos en una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, las láminas se van a ver de esta forma, ¿no? Dos principales características. Primero, focos fibroblásticos y destrucción de la arquitectura alveolar. Y después tenemos a la neumonía en organización criptógena, que también es otra fibrosis idiopática, ¿ya? Entonces, la neumonía en organización criptógena va a estar caracterizada principalmente por espacios alveolares llenos de fibroblastos, como podemos observar por aquí. ¿Ya? A estos espacios alveolares que tienen fibroblastos se les llama cuerpos de Mason. Entonces, si les preguntan, ¿en qué enfermedad se encuentran cuerpos de Mason? Asma, bronquitis crónica, neumonía en organización criptógena o neumoconiosis. Bueno, ya saben la respuesta, ¿no? Neumonía en organización criptógena. Esa es la respuesta. Muy bien, ahora vamos a ver las famosas neumoconiosis, ¿ya? Las neumoconiosis se dan debido a una reacción de un pulmón que no es neoplásico, es decir, un pulmón sano, ¿no? Ante la inhalación de polvos minerales que se encuentran en entornos laborales. Es importante, pues, recordarles que las neumoconiosis son enfermedades ocupacionales generalmente. ¿Por qué? Porque se dan en personas que trabajan con polvos o en contacto con polvos, como por ejemplo mineros, ¿no? O trabajadores industriales. Aquí tenemos las principales neumoconiosis, ¿ya? Vamos a tratar solo 4, por cuestiones de tiempo, las 4 más importantes, ¿ya? Vamos a tratar la antracosis,
que es la neumoconiosis producida por el polvo de carbón. Vamos a tratar la silicosis, que es la neumoconiosis producida por el polvo de sílice, la asbestosis, que es causada por el amianto, y la beriliosis, que es causada por el berilio. ¿Ya? Esas son las importantes. Entonces, antracosis, polvo de carbón, silicosis, sílice, asbestosis, amianto y beriliosis, berilio. Vamos a ver entonces lo que es la antracosis. Listo. La antracosis es la neumoconiosis de los mineros del carbón, ¿ya? Eh, Tiene un espectro muy amplio. ¿Por qué? Porque puede ir desde una antracosis completamente asintomática hasta una fibrosis progresiva masiva que va a degenerar incluso en insuficiencia respiratoria. Entonces, no necesariamente todas las personas o todos los mineros del carbón vayan a tener una enfermedad asintomática o que puedan presentar una enfermedad sintomática, no siempre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el espectro es muy amplio, puede presentar diferentes manifestaciones. Entonces, un pulmón con polvo de carbón, por inhalación, ¿no? Del polvo de carbón, se ve de esta forma, se ve gris, negro, ¿ya? Hay unos datos interesantes que es importante que sepan, ¿no? De la antracosis, y es que primero es una lesión, es la lesión pulmonar más inocua que puede inducir el carbón. Se ve generalmente en personas que viven en ciudades también, ¿no? O sea, no solamente se ve en los mineros del carbón, también se puede ver en personas que viven en ciudades que, por ejemplo, ciudades muy industrializadas, ¿no? Y también se puede ver en fumadores, no fumen por si acaso, ¿ya? Y después, otro dato interesante es que el pigmento de carbón, en estos casos, va a ser deglutido por los macrófagos, ¿ya? Que se encuentran en los alvéolos, y esto se va a acumular en el tejido conjuntivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, máculas y nódulos. Las máculas y los nódulos pueden medir de 1 a 2 milímetros. Cuando ya miden más de 1 centímetro se le llaman cicatrices, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de máculas de carbón, nos referimos a los macrófagos que estábamos hablando antes, ¿no? Los macrófagos alveolares e intersticiales que han fagocitado el carbón. Esas son las máculas de carbón. Tenemos dos formas de antracosis, ¿ya? La forma simple y la forma complicada. La forma simple es cuando hay máculas y nódulos. Y la forma complicada es cuando hay cicatrices, que son mayores de 1 centímetro, pero que incluso pueden llegar a medir 10 centímetros. Entonces, hay una afectación más intensa en los lóbulos superiores y en las zonas superiores de los lóbulos inferiores. Y en las zonas adyacentes a los bronquiolos, con el tiempo, produce dilatación de los alvéolos adyacentes. Es decir, la antracosis está relacionada al enfisema centrolobulillar, como estábamos viendo anteriormente, ¿no? Estas son las zonas más afectadas, ¿no? Primero, como podemos observar acá, en los lóbulos superiores, efectivamente este es un lóbulo superior, y que puede generar dilatación de los alvéolos, ¿no? Como podemos observar acá, que puede terminar en un enfisema centrolobulillar, ¿sí? Ah, ya. Ahora vamos a hablar de la silicosis, que como estábamos viendo, es una enfermedad que es causada debido a la inhalación de sílice, ¿no? Entonces, es una enfermedad laboral y de hecho es la enfermedad laboral crónica más prevalente en todo el mundo. Este es un pulmón con silicosis. Y bueno, estas zonas azules son las que son más afectadas, ¿no? Son las que están más afectadas en este pulmón. Entonces, primero tenemos diversos estadios ya. En los primeros estadios hay nódulos discretos, ¿ya? Estos nódulos discretos son muy chiquititos y se presentan en los ganglios linfáticos ciliares y también en las zonas superiores del pulmón. Posteriormente, estos nódulos van a unirse y van a dar lugar a cicatrices duras de colágeno. Esto ya es una lesión un poco más tardía, ¿no? Entonces vamos a encontrar también lesiones fibróticas, ¿no? Debido a estos nódulos que se unen y forman cicatrices, ¿no? Estas cicatrices se van a manifestar como estas lesiones fibróticas en los ganglios linfáticos iliares y también en la zona pleural. Y esto va a dar lugar a una calcificación en cáscara de huevo, ¿ya? Esa es una palabra clave en la silicosis, calcificación en cáscara de huevo. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Primero, una zona central de fibras de colágeno arremolinadas, como podemos observar acá, ¿no? Parece un remolino, o sea, van así en círculos y círculos.
y una zona periférica que tiene macrófagos cargados de polvo, ¿sí? Esos son los únicos dos hallazgos que encontramos en la silicosis. Ahora vamos a hablar de la asbestosis. Este es un pulmón con asbestosis, ¿ya? Lo que vamos a encontrar principalmente, y lo que quiero que se lleven de la asbestosis, es que tiene relación con el mesotelioma, ¿ok? Es de todas las neumoconiosis, es la que más tiene relación con el mesotelioma. ¿Qué es el mesotelioma? El mesotelioma es básicamente un cáncer a la pleura, ¿ya? Es un tumor pleural maligno. Esa es la mejor definición de un mesotelioma. Es un tumor pleural maligno, ¿ya? Entonces, lo que vamos a encontrar en la asbestosis es fibrosis principalmente, ¿no? Alrededor de los bronquios, que en una forma más tardía va a adoptar una forma de panal de abejas, y lo que vamos a encontrar son placas pleurales calcificadas y bien delimitadas, como podemos observar aquí, ¿no? Estas son las placas pleurales de las que se está mencionando. Microscópicamente lo que vamos a encontrar son estas cositas que vemos aquí, que parece espermatozoide, pero no, no son, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar son los cuerpos de amianto, ¿ya? Son básicamente macrófagos que han fagocitado el amianto y se pueden ver como bastoncitos, ¿no? Fusiformes, o sea, con forma de hongo, ¿no? De color marrón, más o menos, o color dorado, con un centro translúcido, ¿no? Estos son los cuerpos de amianto que se van a encontrar en la asbestosis. Y ya finalmente, para terminar las neumoconiosis, la beriliosis. Beriliosis. Beriliosis, sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la beriliosis? Primero, la presencia de granulomas, pero estos granulomas son granulomas no gaseosos, ¿ya? Entonces, estos granulomas, bueno, van a estar presentes en la beriliosis y se relacionan mucho al cáncer pulmonar, ¿ya? La presencia de beriliosis en un paciente aumenta la posibilidad de que este paciente sufra más adelante de un cáncer pulmonar, ¿ya? Eso es lo que se tiene que llevar principalmente de la beriliosis. Muy bien. Ya. Ignoren el título porque ese no es lo que estamos tratando. Ya. Ahora vamos a ver el edema pulmonar, que ustedes ya también lo deben dominar, ¿ya? El edema pulmonar ya para ustedes debe ser así, pues facilísimo, ¿ya? Entonces, el edema pulmonar puede definirse, a ver, ya, ahora sí, el edema pulmonar puede definirse como la salida de una cantidad excesiva de líquido intersticial que se va a acumular en los espacios alveolares de nuestro pulmón, ¿no? Y puede ser consecuencia de eh, alteraciones hemodinámicas, ¿no? O incremento de la permeabilidad capilar. Aquí tenemos, ¿no? En el cuadrito, en este cuadrito, principalmente acá, ¿no? Tenemos edema hemodinámico y edema debido a una lesión en la pared alveolar, ¿ya? Básicamente se le llama edema por lesión microvascular, ¿ya? El más común es el edema hemodinámico, ¿ya? Y el edema hemodinámico más común se da debido a una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Eso es lo más común, lo más común. El edema hemodinámico puede deberse a dos cosas principalmente, ¿ya? Primero, al aumento de la presión hidrostática y segundo, al descenso de la presión oncótica. Como les estaba mencionando, más común es que sea debido a un aumento de la presión hidrostática. Enfermedades que nos causan un aumento de la presión hidrostática tenemos a la insuficiencia cardíaca izquierda, a la sobrecarga de volumen y a la obstrucción de una vena pulmonar. Ya, entonces, como les estaba comentando también, lo más común es que sea debido a una insuficiencia cardíaca izquierda. Después tenemos la otra causa, que es el descenso de la presión oncótica, ¿no? Que puede ser debido a hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, a hepatopatía o una enteropatía con pérdida de proteínas. Después tenemos obstrucción linfática, pero eso ya es realmente muy poco frecuente. Después tenemos al edema debido a una lesión en la pared alveolar, ¿ya? Que puede ser debido a una lesión directa o una lesión indirecta. Lesión directa, como por ejemplo neumonías, infecciones, gases inhalados, aspiración de líquidos o radiación. Y después tenemos a las lesiones indirectas que pueden ser debido a septicemia, a transfusión sanguínea, a quemaduras o a algunos fármacos como quimioterápicos, ¿no? Como la bleomicina. También puede ser debido a un shock o un traumatismo, ¿ya? Entonces, los más importantes acá, ¿no? En el edema hemodinámico son el aumento de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca congestiva y una acumulación de líquidos inicialmente en las bases, ¿no? Y acá en el edema debido a lesión alveolar, ¿no? O microvascular,
Es una lesión principalmente en el tabique vascular, perdón, en el tabique alveolar, que se va a producir, ¿no?, exudado inflamatorio que va a penetrar en el espacio intersticial y en los alvéolos, ¿no? Y por eso va a producir daño directo al alvéolo. Aquí tenemos una lámina en donde vamos a encontrar principalmente la presencia de hematíes, como podemos observar aquí en estas zonas de color rojito, edema alveolar que se manifiesta como una sustancia eosinófila a nivel de los espacios alveolares, como podemos observar aquí. Los espacios alveolares están ocupados por esta sustancia rosadita, que viene a ser el edema, y la presencia de burbujas aéreas, como podemos observar en esta zona, ¿no? En varias zonas, de hecho, ¿no? La presencia de burbujas aéreas. Eso es lo que se ve en el edema. Bueno, ahora vamos a hablar del tromboembolismo y la trombosis pulmonar, ¿ya? Quiero que sepan que es una causa muy importante de morbimortalidad en pacientes encamados, ¿ya? Y se presenta en pacientes que tienen alguna afección predisponente también que aumente la tendencia a la coagulación. Por ejemplo, a ver, tenemos un paciente, abuelito, de 80 años, que estaba caminando y se cayó y se rompió la cadera, ¿ya? La fractura de cadera está altamente relacionada a la presencia de tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque estos pacientitos se caen y ya no se mueven, porque tienen que estar en reposo, ¿no? Tienen o que operarlo o esperar a que esta fractura eh, se solucione pues de forma fisiológica, ¿no? Con reposo. Entonces, los pacientes que tienen fractura de cadera son los pacientes más relacionados a tromboembolismo y trombosis pulmonar. Otro tipo de pacientes también que están relacionados al desarrollo de tromboembolismo pulmonar son los pacientes que tienen una alteración en la hemostasia, pero ya de forma congénita, ¿no? O sea, tienen un estado de trombofilia, ¿ya? O sea, una predisposición alta a desarrollar trombos. Pero para eso también tenemos a la famosa tríada de Virchow, que es una tríada que se relaciona mucho con la presencia de trombos, incluyendo pues la coagulación intravascular diseminada, no solamente al tromboembolismo, trombosis pulmonar. Entonces, ¿en qué consiste nuestra tríada de Virchow? O bueno, tiene tres componentes, ¿ya? Primero es lesión endotelial. Segundo es éxtasis circulatorio, que eso definitivamente lo van a tener los pacientes encamados, ¿no? Porque no se mueven. Y un estado de hipercoagulabilidad, ¿ya? Entonces, cuando hay éxtasis circulatorio, generalmente hay predisposición a una hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, en estos tres consiste la tríada de Virchow, ¿ya? Como podemos observar aquí en las láminas, no hay mayores hallazgos. Lo que sí vamos a ver, pues, es la presencia del trombo a nivel, pues, pulmonar, ¿no? A nivel circulatorio pulmonar, obviamente. Y macroscópicamente, pues, vamos a ver el trombo, ¿no? Como podemos observar en estas zonas de acá. Por acá, por ejemplo, aquí está el trombo grandote. Acá también está el trombo y aquí también está el trombo. ¿Cuál es la complicación? La principal complicación de un tromboembolismo o una trombosis pulmonar, el infarto pulmonar, ¿ya? El infarto pulmonar se da en la mayoría de los casos en el lóbulo inferior, o en los lóbulos inferiores, ¿no? En el 75% de los casos, y en el 50% de los casos pueden ser lesiones múltiples, es decir, pueden ser lesiones parcheadas ubicadas en diferentes lugares, ¿ya? Pero lo que se llevan acá es que la complicación, infarto pulmonar, principalmente en los lóbulos inferiores. Y ya para terminar, chicos, con todo, vamos a hablar de enfermedades congénitas del pulmón. Hay varias, probablemente que les enseñen, pero yo les menciono la enfermedad de membrana hialina porque esta es la más importante y la que sí o sí se tiene que aprender, porque este curso no es la primera vez que van a ver enfermedad de membrana hialina, lo van a ver también en pediatría, ¿ya? ¿Por qué lo van a ver en pediatría? Porque en realidad es una enfermedad bastante común de los niños prematuros. Hablamos de prematuridad cuando han nacido antes de las 36 semanas. Ahora, la, la clasificación de la prematuridad se da, o sea, no es que naces antes de las 36 semanas y eres prematuro y ahí queda, no. O sea, tiene que ser el nombre completo. Prematuro, tardío, prematuro, temprano. Esta enfermedad de la membrana hialina se da en prematuros principalmente tempranos, ¿no? Antes de las 28 semanas o bueno, más o menos por ese tiempo de edad, ¿ya? Entonces, los prematuros tempranos tienen realmente una inmadurez pulmonar muy marcada porque han nacido sin desarrollar un pulmón bueno que sea capaz de producir surfactante.
Entonces, estas tres cosas que mencionamos acá son los tres principales componentes que sí o sí se tienen que acordar de la enfermedad de membrana hialina. Primero, inmadurez pulmonar, ¿ya? ¿Qué es lo que ocasiona la inmadurez pulmonar? La deficiencia de surfactante. Debido a que es un pulmón inmaduro, no es capaz de producir surfactante pulmonar. ¿Y por qué no es capaz de producir surfactante pulmonar? Porque es un prematuro, ¿ya? Entonces hacen recién nacidos prematuros menores de 28 semanas, principalmente, no siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver macroscópicamente? Un pulmoncito así chiquitito, no insuflado, ¿sí? No es insuflado, es un pulmón bastante inmaduro, pequeño, chiquitito. ¿Y qué es lo que vamos a ver en las láminas? Lo que vamos a ver en las láminas principalmente van a ser los alvéolos colapsados, ¿no? Es decir, no hay aire en estos alvéolos. ¿Por qué? Porque no hay surfactante, no hay cómo mantener la pared alveolar sin colapsar, no hay surfactante. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una arquitectura bastante diferente a la que nosotros solemos conocer del pulmón, porque aquí todos los alvéolos están colapsados, incluyendo acá, ¿no? Acá este alvéolo está chiquitito, colapsado, este es un alvéolo, con la presencia, pues, de algunos componentes celulares, incluyendo matillas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la enfermedad de membrana hialina. Y con eso, chicos, hemos terminado, ¿ya? Ahora, antes del post-test, vamos a realizar un Kahoot, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir y voy a ver, vamos a ver, acá, listo, acá está el Kahoot. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ya está, chicos. Únanse, por favor, los que puedan, obviamente. De hecho, a ver, no sé si les interesa igualmente, pero los tres primeros puestos del Kahoot van a tener un punto más en su post-test. O sea, bueno, tampoco tanto así, ¿no? El primer puesto va a tener 3 puntos más en su post-test. El segundo puesto va a tener 2 puntos más en su post-test. Y el tercer puesto va a tener un punto más en su post-test. ¿Ok? Entonces, chicos, únanse. Son 7 preguntas nada más. ¿Ah? Vamos a hacerlo rapidito. Y ya con eso terminamos.